Bienvenidos al Defensor de la Verdad. Mi nombre es Christopher Arroyo y a nombre de Fernando Carmona te hago llegar la noticia. Resulta que el canciller Marcelo Ebrard se posicionó en la ONU y exigió a Estados Unidos acabar con el bloqueo que tiene en contra de la nación cubana. Y es que el canciller aprovechó para hablar de los derechos de los cubanos, para hablar un poco sobre el bloqueo y para exigir que muy pronto se acabe con eso. Pues aquí te platicamos los pormenores, hacemos un breve análisis de el bloqueo cubano, análisis histórico y económico, así que quédate con nosotros porque además nos va a acompañar el profesor Philippe de Dumont. Bienvenidos al Defensor de la Verdad, mi nombre es Christopher Arroyo, hoy estamos de manteles largos porque nos visita el profesor Philippe de Dumont. ¿Cómo está, profesor? Bien, Christopher. Bien, gracias por invitarme. Bienvenido. Pues mire cómo ve que Marcelo Ebrard ya fue a posicionarse a la ONU a decir que está en contra del bloqueo de Estados Unidos a la nación cubana. ¿Cómo ve esta situación, profesor? Pues es un tema interesante, déjame decirte. Pero más allá de esta controversia que se está haciendo al nivel de la ONU, yo me preguntaría lo siguiente, desde que inició el bloqueo en 1960, ¿cuál ha sido, en fin de cuentas, ¿cómo se llama?, el beneficio para el propio pueblo cubano? Sí, sí, pues ha habido un bloqueo ahí, y ahora lo que intenta Marcelo Ebrard es que finalmente se acabe con ese bloqueo. Pero ¿qué le parece si vamos con la nota? Vamos con Y la nota y vamos con la pues nota y a ver qué más nos puede comentar, profesor. La nota, amigos, del Defensor la pueden encontrar en Milenio y en distintos medios. Yo elegí esta en particular. Dice, México se opone al bloqueo de Cuba, asegura Ebrard en Asamblea de la ONU. Dice, el canciller mexicano abogó porque a través del diálogo los pueblos, las naciones y los países podamos resolver nuestras diferencias. ¿Usted cree, profesor, que podamos resolver las diferencias mediante la eliminación de un bloqueo que tiene años y que pues finalmente no se sabe en qué consiste? Déjame decirte, yo tengo mis dudas. ¿Y por qué les tengo? Porque desde años y años están jugando como al ping-pong. Por ejemplo, si tomamos los republicanos y los demócratas en Estados Unidos, siempre se opusieron, unos están a favor del bloqueo, otros se oponen, y en fin de cuentas, ¿qué vas a hacer? Tú preguntas al pueblo cubano, vas a la calle y vas a La Habana y le preguntas, oye, ¿y cómo están ustedes desde que se están haciendo, cómo se llama, estas políticas? Te puede decir ni fu ni fa. Como que le da igual, porque cómo está viviendo al día su situación es lo que nos interesa, ¿no? Como mexicanos y como parte del planeta, ¿no? ¿Usted, profesor, cree que los cubanos estén siendo afectados por este bloqueo o simplemente pues ya se acostumbraron a vivir así? Yo creo que, en fin, sí, con los años el pueblo cubano es un pueblo maravilloso, que aguantador. Es una demostración de aguantar las situaciones de las todas. Por ejemplo, si vas a tú sabes, si vas a La Habana, tú qué vas a observar de esos coches de los años de la canica, ¿no? Pero Claro. que tienen un don, un genio de hacer que estos coches se sean todavía corriendo en la calle y a verse con todo cierto, ¿cómo decir? Panache, diría yo. Pero es un pueblo que ha sufrido, es un pueblo que muestra todo su, en diferentes ámbitos de los estudios y todo, una característica de la música, por ejemplo, un pueblo fenomenal, el pueblo cubano. Pero quizás sería bueno que dejen expresar al pueblo cubano y que más allá que estas controversias que están generando al nivel de las cúpulas, que entonces sería, ¿y qué resulta? ¿Qué beneficio hay para el pueblo cubano? Pues sí, es lo que vamos a ver qué más estuvo diciendo Marcelo Ebrard por allá, pues qué mensaje dio a la ONU. Dice, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseveró que México se opone al bloqueo de Estados Unidos a Cuba durante su participación de la 74 Asamblea General de la ONU.
y cito textualmente lo que dijo: en el ámbito de América Latina y el Caribe, México considera y se opone a medidas de bloqueo a Cuba, no a la imposición de sanciones en los países, dijo Marcelo Ebrard. Y esto pues fue ante los líderes mundiales. El canciller mexicano pues abogó porque haya más diálogo, porque tenderle los puentes al pueblo cubano y que juntos podamos lograr pues un mejor desarrollo para el pueblo cubano, aunque aquí tenemos nuestras dudas de que el bloqueo pues sea realmente lo que está estorbándoles a los cubanos, que realmente pues al final de cuentas a un cubano normal, así como a un mexicano normal, pues no nos interesa lo que está pasando en la macroeconomía, nos interesa que tengamos un impacto real en nuestra vida. El vivir cotidiano, ¿cómo lo está viviendo? Es finalmente, no estoy en contra de esa decisión, por supuesto. Estoy diciendo, pregunta, ¿cuál es el beneficio que saca de todo eso el pueblo cubano? El pueblo de la calle, de La Habana, de los pueblos que están en Cuba. Sí, ¿a qué le benefician que un hombre mexicano vaya a Nueva York a hablar de Cuba? O sea, finalmente al cubano normal dice, pues, ¿a mí qué? O sea, que vaya y se reúna con gente trajeada y que vaya a decir que se opone al bloqueo. ¿Qué pasó? Quitaron el bloqueo, sí. Lo dejaron, o sea, no tiene relevancia, vamos, en la vida de los cubanos, pero lo cierto es que es un avance y representa, pues, que se empieza ya a golpetear, se empieza ya a derrumbar este muro, este bloqueo que se inventaron los estadounidenses en contra de Cuba. Profesor, ¿qué le parece si repasamos un poco cuáles fueron los hechos que llevaron a Estados Unidos a darle este bloqueo a la nación bueno cubana? Regresar a las fuentes, a la historia de todo acontecimiento, ¿no? Pues vamos a ver qué pasó. Dice, esta nota la pueden encontrar en Dinero en Imagen. Dice, bueno, no puedo decir esta palabra, pero tú la puedes ver en tu pantalla. Dice, el nombrado conflicto frío en el año de 1963, aquel bloque económico que lograban imponer un deterioro real a Cuba. El país caribeño conmemorará su 56 aniversario ante la presión por la democracia. Aquí vamos a brincarnos un poco estos párrafos para ver qué fue lo que sucedió. ¿Cuál es la diferencia entre... A ver, vamos a ver lo que están diciendo este medio. Profesor, ¿me ayuda a leer el segundo párrafo, por favor? Sí, tras años del famoso conflicto con Estados Unidos que impuso un embargo total a la isla, por parte del ex presidente estadounidense John F. Kennedy. Entonces, el conflicto por intereses políticos y económicos que confrontaban a Estados Unidos con la Unión Soviética de aquel entonces, lograron producir una denominada crisis de estos equipos bélicos ante el anuncio de Kennedy de la existencia de estos equipos de carácter ofensivo. Y entonces luego fue con Nikita Khrushchev, el jefe de Estado de la Unión Soviética, que logró establecer un vínculo directo de comunicación entre ambos gobiernos, como que se facilitó un poquito la comunicación y un acuerdo diplomático. Y formalmente se retiraron esos equipos, obviamente que presentaban cierta amenaza. ¿Sí? ¿Vamos más adelante? ¿Sí? Sí, y pues miren que la estrategia de Kennedy era lograr el control de los recursos cubanos. Por eso fue que se inventaron este bloqueo. Realmente, si nos vamos para atrás en la historia, o sea, fue... el de la Unión Soviética, o sea, ya no existe. Sí, no. Exactamente. Era básicamente no tanto, repito, regresamos a lo mismo, no tanto beneficiar al pueblo cubano, sino agarrar las fuentes económicas juiciosas que les interesan, ¿no?
Y finalmente, ¿cómo quedó el pueblo? Pues lo mismo. Vio eso y pues siguió lo mismo. La situación no evolucionó. Y espero, estoy en pro siempre de que se tomen decisiones. Ojalá esta decisión esté en favor del pueblo cubano. Y yo soy el primero en decir bravo. Sí, claro. Sí, ojalá. Pues sería importante que el gobierno de Donald Trump pues decida de una vez terminar con este bloqueo que pues lleva tantos años, que ya no tiene razón de ser, que ya no hay esos pues elementos bélicos que podrían pues llevar a Estados Unidos a pensar que tiene que continuar el bloqueo ya, que lo quiten, no es actual, ya ese bloqueo ya es del pasado. Pues ¿para qué traemos problemas del pasado a una república actual? Que muchos de los cubanos que están vivos ahora, pues ni siquiera vivieron en ese conflicto, ¿verdad? Sí, ya, ellos pasaron a otra vida, como decimos. Pero finalmente el pueblo cubano, ahorita, toda su juventud, toda su fuerza activa, ¿cómo está viviendo al día todas estas cosas? Pues es la pregunta fundamental que hay que hacerlos. Claro que sí, pues así las cosas en Cuba. ¿Qué opinas de que el canciller Marcelo Ebrard se posicionara en contra de ese bloqueo? Déjamelo en los comentarios. Nosotros somos Christopher Arroyo y el profesor Philip para el Defensor de la Verdad. No te olvides visitar el canal de YouMont, que te vamos a dejar un video en el primer comentario. Date la vuelta, suscríbete para que puedas observar los videos del profesor. ¿Alguna No, un comentario? saludo al auditorio que tienes y pues acepto y sobre todo que me hagan valer sus comentarios para que a mi turno pueda también darles mi retroalimentación. Pues muchas gracias, profesor. Recuerden que la historia la hacemos todos. Infórmate, actúa y pon a México en marcha. Y recuerda que la verdad nos hará libres.